Se dice que el Café La Regence fue el principal lugar de reunión de ajedrecistas en la Francia entre los años 1750 y 1830. Uno de los asiduos personajes recurrentes en el café era nada más y nada menos que Maximilien Robespierre, quien vivió entre los años 1758 y 1759. El caudillo de los jacobinos, al que apodaban el Incorruptible, una de las figuras claves de la revolución, que había impulsado el reino del terror, eliminando la mayor parte de sus enemigos políticos, mediante el pragmático e irreversible procedimiento de ejecutarlos. Desde el café, a ciertas horas, podrían verse los siniestros carros provenientes de Corchilig, alcaldía y presidio, que conducían al suplicio, en la plaza de la Revolución, a los condenados en la víspera. Apenas había personas en la calle, incluso los ciudadanos más inocentes, que habían aportado las mayores pruebas de civismo, sentían un miedo visceral. En tanto proveedor habitual de la guillotina, es comprensible que el tribuno Robespierre fuera muy temido. A su paso, los patriotas burgueses que lo reconocían preferían alejarse precipitadamente. Henry Gibbanac relata una de las visitas de Robespierre al Café de la Regence, sentado en su lugar habitual, delante de su bebida preferida. El chef de la Montagne aguarda a algún ocasional compañero de juego. Gran aficionado al ajedrez, está dispuesto a luchar estratégicamente contra el primero que caiga. Ganaba casi siempre, cosa que lo ensorbecía, sin imaginar que el profundo temor que generaba podía acaso enturbiar los cálculos tácticos de sus rivales. En eso entra al café un joven bien parecido, a quien Robespierre nunca antes había visto. Toca su sombrero tricante, a guisa de saludo, con una desenvoltura que olía a antiguo régimen, desde una lengua de disidencia, y se sienta en la mesa del solitario Robespierre. Ciudadano, un breve saludo, una leve sonrisa. El joven imprudente deja su bastón en una esquina y sus guantes sobre la mesa, y con voz imperiosa propone: ¿una partida de ajedrez? Robespierre no estaba habituado a estos modales, no obstante, se sentía poderoso. Y no le molestaba que le faltaran el respeto de tanto en tanto. Sonríe y se inclina sobre el tablero sin decir una palabra. Una primera partida se jugó en silencio. Robespierre perdió. ¿Quiere la revancha, ciudadano? Robespierre, algo nervioso, acepta, sin querer advertir que ya está, sin querer advertir que ya por sus manos largas, blancas, finas, pulcras, su adversario se revela aristócrata. Acomoda las piezas de marfil. Nuevamente es el joven quien gana. De común acuerdo, sin hablar,
los jugadores comienzan una tercera partida. Esta vez, el incorruptible vigila sus piezas. Con un aire feroz, por supuesto, en un perverso e infructuoso intento por intimidar al contrincante. El otro parece sentirse sumamente cómodo y gana por tercera vez. Rabioso, el chef de la montaña propone una última y decisiva partida. Sea, accede el joven, pero esta vez que haya algo en juego. Maximilian juega y predeciblemente, pierde. Enfatizando su derrota con una maldición y un rugido terrible. Apretando los dientes, pregunta al oponente qué es lo que estaba en juego. La cabeza de un hombre. Vaya audacia, exclama el tribuno. Gané 4 veces, ciudadano, replica pausadamente el joven. Por lo tanto, merezco sobradamente aquella cabeza, y démela rápido, o el verdugo la tomará mañana. El jugador radiante extrae de su bolsillo una orden de liberación. ¿De quién se trata?, pregunta Robespierre. Del conde de Romilly. ¿Y tú crees que voy a ser indulgente con un aristócrata? No se trata de indulgencia, sino de una apuesta. Usted perdió. Así que firme acá. De coraje. El coraje de esta persona despertó la curiosidad de Robespierre, no su misericordia, probablemente. Así que después de haber firmado, indaga. Tú también eres un aristócrata, ¿verdad? Soy una ciudadana. Romilly es mi prometido. Ya me había decidido a morir mañana, a la misma hora que él, cuando alguien comentó delante de mí que usted suele jugar ajedrez en el Café La Regence, y se me ocurrió, pensé, en una palabra, vine. Y se me rehusó a firmar. Los ojos de la ciudadana llamearon mientras dejaba asomar de su pecho la empuñadura de una daga. Gracias y adiós, gritó. Alegre y sin demoras abandonó el salón. Después de ella salió también Robespierre del café, con pasos cortos, gallardo, pensativo, con las manos en la espalda. Los transeúntes no podían sospechar, al ver su aire feliz, que el elegante dictador, vestido de azul y con el cabello empolvado, se regocijaba tal vez de haber salvado esa noche la vida de un aristócrata. Esta lectura eh, viene de la tinta de Juan María Solare. Curiosamente, es una historia que viene acompañada de la imagen de Robespierre y un fresco. Ay, pero bueno, el punto no es qué es, qué es esta imagen, sino qué es el Café La Regence. Pues como dicen, es un lugar donde muchos de los campeones, incluso Diderot, incluso Voltaire, fueron a parar allí, hasta Morphy. De hecho, el mismo Napoleón llegó a disputar juegos en ese lugar y perdió. Philidor, muchos ajedrecistas de nivel tenían a este
a este recinto como el lugar por excelencia para jugar ajedrez. Ahora, si te preguntas de dónde saqué esta cosa, la saqué, exacto, es una revista de mexicana dedicada a la literatura, pero resulta que a muchos literatos les encanta el ajedrez, como por ejemplo a José Arreola, Juan José Arreola, que en una entrevista responde cómo comienza su acercamiento al ajedrez. Dice, ¿cómo fue su encuentro con el ajedrez? Primero, debo decirte que el ajedrez llegó tarde para mí, y lo he dicho, siendo mi padre un modelo de hombre, no entiendo por qué no nos enseñó a mi hermano y a mí, puesto que lo jugaba. Entonces, imagínese usted qué cosa más rara. Utilizábamos mi hermano y yo un ajedrez hecho por mi padre para jugar a los soldaditos. Empezó la vida, pasé muchas experiencias y hasta el año 1941, cuando regreso de México, de una aventura de éxitos y fracasos, llego a Zapotlán a los 22 años. Me ofrecen que venga a dar unas pláticas y lecturas de poemas. Entre ellos leí naturalmente a Pablo Neruda, que era una de mis primicias, ya que, ya desde el arte de decir versos, allí me encuentro con un amigo de mi padre. Quiero decir su nombre porque es alguien a quien quiero mucho, Luis Preciado, papá de una jovencita que entonces me atraía mucho, Judith Preciado. Luis Preciado me invitaba a jugar ajedrez. Le dije, no sé jugarlo. Yo te enseño, responde. Pero alguien que empieza a jugar a los 22 años está perdido. Yo tengo más de 50 años de jugarlo y reconozco que lo que me falta no es haberlo jugado desde niño. Iba yo a ver a la muchacha, pero el padre ocupaba la escena por completo. Puso sobre la mesa las piezas y el tablero, y desde entonces todas las noches era jugar ajedrez, y allí vino una experiencia muy importante, no nada más en mi vida, sino en la de mi pueblo, la de México. Hubo una serie de temblores de tierra, de terremotos. Mi maestro y amigo me ganaba todas las partidas, con los mates más elementales. Me llegó a dar el del pastor, el del loco, y cuando llegó el de legal, aquello era para mí una maravilla. Pero luego vino ese terremoto y empezaron las cosas a distanciarse. ¿Por qué? Porque empecé a ganarle al padre de mi novia. Y de la novia hubo también una separación, porque ella encontró ya en México una persona que ocupó un lugar importante en su vida. Desde entonces, yo me di cuenta que en el ajedrez había un misterio muy grave. Descubrí intuitivamente que algo que sigo sosteniendo hasta ahora y que está en su pregunta, el misterio del ajedrez y por qué de esa pasión. A mí no me ha importado en la vida las cosas que puedo hacer, me han importado las que nunca podré hacer. Ya estoy en vísperas de mi muerte y me doy cuenta de que tuve razón. Caí en la ilusión. Caí en la ilusión de la literatura, pero no caí nunca en la ilusión del ajedrez. Aunque yo llegara a jugarlo relativamente bien, y a pesar de que ha sido el pasatiempo de mi vida, más que de la literatura, incluso. Y cierra diciendo, yo no he dedicado a la literatura ni la milésima parte de lo que he dedicado al ajedrez. Bueno, aquí tenemos a Juan José Arreola, para quienes lo conocen. Sabrán que él vivió en Guadalajara, en Jalisco, en Zapotlán el Grande, actualmente en Ciudad Guzmán, y hay un museo, es una casa hermosa. De hecho, tenía muchos oficios y uno fue carpintero. En el lugar pueden encontrar una mesa de madera tallada a mano por él mismo con un tablero en medio. Así es, él era un gran aficionado al ajedrez. Pregunté entre algunas personas que llegaron a escuchar de él, a hablar con él incluso, y muchos me aseguran, entre ellos el maestro Fide Carmona, me aseguran que su rating oscilaría en unos más o menos 2000 puntos. Es decir, Arriola era un jugador de primera línea, sí, de primera fuerza. Así que quién sabe, probablemente si hubiera empezado de joven, habría tenido más éxitos.
Bueno, lo que es incuestionable es que, mira, se quedó sin novia, se quedó sin suegro, pero se quedó con el ajedrez. Esta obra tiene segmentos muy bonitos. No solamente es la opinión de Arriola, tiene otros exponentes hablando sobre Kasparov, sobre las máquinas, y lo bonito es que lo hace en tiempo. Es decir, son las experiencias que ellos tenían respecto a todo lo demás. Tenemos a Lekine, a Lasker, y tenemos muchas cosas más. Tenemos incluso aquí el encuentro con una máquina cuyo brazo podía moverse por sí solo, el verdadero turco. ¿Sí? Se llama Chess 4.8. Llegó muchos años después, pero llegó. Pues espero que les haya gustado. Intentaré dejar la revista ahí en algún drive para que puedan descargarla. Me parece que es de libre, así que no creo que haya problemas y espero les guste. Y vean que dentro de la literatura también hay acercamientos al ajedrez. Hay novelas como Stefan Zweig, la de una novela de ajedrez. Está también la novela Morphy. Hay muchas novelas que tienen el ajedrez como eje o como motivo. Eh, y bueno, aquí tenemos un poco de Ruben Fine y la filosofía, psicología del ajedrez. Un libro que leí hace mucho tiempo, un poco confuso, pero un poco entretenido. Y nos vemos hasta la próxima.